Te damos por el fuego misionero que tú has dado a este grupo. Padre querido, permite que todos aquí podamos estar contagiados con eso. Mientras estemos despiertos, nos estaremos sacudiendo las trampas del enemigo. Y no dará cabida a que el pecado pueda afectar nuestras vidas y nosotros podamos incluirnos en él. Por eso te pedimos, Señor, que a pesar de nuestras debilidades nos ayude a aprovechar estos momentos especiales, los cuales nos mantienen vivo, despierto, para reconocer y hacer la obra que tú quieres que hagamos en este mundo. Ahora que vamos, Señor, a predicar tu palabra, te pedimos, Señor, que nos y tome control de todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, el título de esta mañana, el mensaje lleva como título: Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuántos de ustedes piensan, hermanos, que Dios tiene un propósito para? ¿Cuántos de ustedes? Yo estoy seguro que Dios tiene un propósito para nosotros, para mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de muchas maneras y en muchas oportunidades Dios me lo ha mostrado. Y si no hubiera sido porque Dios no tiene un propósito para mí, para nosotros en esta vida, seguramente no estuviésemos aquí. Porque de muchas Dios nos ha librado. Porque Dios nos tiene para algo. Dios no creó en este mundo simplemente por crearnos, por formar parte de una creación. Es más, Dios nos creó como parte de esa creación, pero nos creó también como la corona de la creación. Ok, el versículo que vamos a leer, lo vamos a ver en pantalla, que es Jeremías, el capítulo 19 y el versículo 11. Un versículo muy famoso y muy contagioso para que nosotros podamos hacer de ese versículo cada día nuestro versículo. Y él sigue diciendo así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Dios. Dios está hablando. ¿Qué piensa la gente de ti? Lo que piense la gente de ti no debe afectar en tu vida. Lastimosamente, mucha gente viven aconcojados y viven de acuerdo a lo que la otra persona piense de él. Y muchas veces la persona vive para la apariencia, para lo que el otro venga a decir. Pero hermano, no te preocupes por lo que la gente pueda decir de ti. Preocúpate por lo que Dios hace y piensa de ti. Y la Biblia dice que eso lo dice el Señor: pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos, hermanos, necesitamos y queremos un fin bueno. Todo. Y fueron felices para siempre. Como todas las historietas. Y todos fueron felices. Quiero compartir con ustedes en los escritos de nuestra querida Elena White una parte de un devocional. Ya tiene un tiempecito, fue como del 2014 por ahí. Pero ella dice que Dios tiene el propósito de que cada uno de nosotros sea perfecto en Él, para que podamos presentar ante el mundo la perfección de su carácter. Él quiere que nos libertemos del pecado, que no defraudemos al cielo, que no contristemos a nuestro divino Redentor. Él no desea que profesemos el cristianismo y luego que no nos apropiemos de la gracia que nos podrá hacer perfecto, para que no seamos hallados faltos. Ese es el plan, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios siente. Ok. Como estaba diciendo, hermanos, somos resultado de la creación de Dios. Vamos a leer algunos versículos esta mañana y quisiera que alguien busque por ahí en sus Biblias el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 10. ¿Por qué podemos decir que somos resultado o como somos obra de la creación de Dios? ¿Qué tenemos para afirmar eso? Dice: porque hechura suya somos, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ella. Hermano, nosotros no somos producto de la imaginación de ningún otro ser. Nosotros fuimos hechos con las manos de Dios. Dios se deleitó y Dios nos hizo a nosotros con un propósito. Dios es el arquitecto de los arquitectos y Dios nos hizo de la manera perfecta. La misma hermana White dice que cuando el hombre salió de las manos de Dios, el hombre salió perfecto. Y es lo que también afirma el libro de Génesis capítulo 1, el final, el versículo 31. Cuando el hombre salió de las manos de Dios, todo era perfecto. El hombre era perfecto. ¿Ok? Sus virtudes también eran perfectos. Todo lo que le concernía era perfecto. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bien y perfecto. Ok. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios nos conoce mucho antes de nacer. Jeremías 1:5 dice eso. Por eso es, hermano, que no importa lo que otros piensen de ti. No importa. En este mundo, hermano, a pesar de que quizás podamos tratar de agradar o de complacer, no vamos a poder complacer a todo el mundo. Porque siempre me ha gustado compartir la ecuación de 99-1. Mientras que tú haces 99 cosas buenas y haces una mala, hermano Roberto, ya eres la persona más despreciable y el ser más egoísta que puede existir en la tierra. Pero para Dios, mientras que tú puedas hacer 99 cosas malas y solamente hace esa buena, para Dios eso cuenta. Por eso es que claramente vemos en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19. Miqueas, capítulo 7, el versículo 19. ¿Qué nos dice el profeta acerca de esto? Miqueas, capítulo 7, el versículo 19. Miren qué hermosa palabra. Dice aquí: Él, o sea, Dios, Él tomará, Él tendrá misericordia de nosotros. ¿Quién? Dios. Dios va a tener misericordia de nosotros, hermanos. Aunque nuestra propia familia, aunque nuestros propios hermanos de sangre no tengan la misericordia, no nos consideren, Dios va a tener misericordia con nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Todo nuestro pecado. Con razón, Dios es quien declara al hombre justo. Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se encarga de que el hombre sea purificado. Ahora bien, hermano, quiero que entendamos esto. El profeta Amós, ¿cuánto han leído esos cortos versículos o ese libro de Amós? ¿Cuántos de ustedes lo han leído, hermano? Yo le exhorto a que lo lean. Porque es uno de los profetas menores. Dice que el profeta Amós, algunas veces, como el profeta Amós, algunas veces pensamos que somos solo uno. Somos solo un vencedor, un vendedor, un granjero o un ama de casa. Amós sería considerado como un solo. Recuerden, hermano, que Amós, él no era ni profeta, ni sacerdote, ni el hijo de alguien con influencia. Él solo era uno. Él no era ni profeta ni sacerdote, como dije. Él era un pastor, un pequeño comerciante en Judá. ¿Quién lo iba a escuchar en aquellos tiempos de prosperidad de Israel? Hermanos, Dios había puesto y había escogido a Israel como la niña de sus ojos.
no porque ellos eran los mejores sobre toda la tierra, sino por la gracia de Dios. Si esta mañana tú estás sentado aquí, si tú has sido escogido y has escuchado la voz de Dios, hermano, siéntete privilegio, no por el hecho de tú ser lo que eres, sino ser el cual te hizo, y ese fue Dios. ¿Ok? No por mis atributos, no porque lo que yo haya logrado por mi propia fuerza, sino por la fuerza de Dios. Somos lo que somos gracias a Dios, hermano. Y Amós tenía esto bien en su mente. Y a pesar de que Amós no era una persona que obedeció y se convirtió en el portavoz poderosa de Dios para el cambio. Dios ha usado solo uno, tales como pastores, carpinteros y pescadores a través de la Biblia. Todo lo podemos ver. Cualquier cosa que sea en esta vida, Dios puede utilizarte. Amós no era mucho, él era uno solo. Solo un siervo de Dios. Es bueno ser uno solo, porque ese uno solo Dios lo multiplica. Dios lo multiplica, ¿ok? Dice Jehová, pensamiento de paz y no de maldad. Eso sale de la boca de Dios. Saben, hermano, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Tú sabes cuál es el propósito por el cual tú has sido llamado para esta obra? ¿Sabes tú tu propósito por el cual tú estás aquí esta mañana? Quizá viniste solamente para cumplir con las normas de un adventista del séptimo día. Quizá viniste a cumplir solamente con el propósito de otro, de que otro te traiga a la iglesia. Quizá cumpliste con el propósito de la actividad laica de traer personas. Muchas veces no entendemos las cosas que suelen suceder en nuestra vida, hermano. Pero cuando realmente miramos desde el propósito de Dios, llegamos a entender que Él tiene un plan perfecto para nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú has sido llamado conforme al propósito de Dios. Debemos estar seguros, hermanos, de eso. Que si yo estoy aquí es porque Dios me ha llamado. Porque conforme a su palabra, Dios está haciendo en mí una gran obra, el cual Él quiere que cada día crezca. Pero a veces, hermanos, cuando atravesamos por circunstancia, y a veces da por perdida tu vida y la adversidad te sorprende, todavía Dios sigue en el control. Todavía. A veces pensamos, hermanos, y aunque no queremos, pero lo pensamos, que solamente en los momentos buenos de la vida, ahí está Dios. Que solamente ahí podemos agradecer a Dios. Pero hermanos, nosotros debemos agradecer a Dios por todas las cosas. Porque la Biblia dice que todas las cosas obrarán para bien para los que le aman. Y si sabemos esas cosas, entonces debemos de tener nuestro espíritu y nuestro deseo cada día en alta. Que si las cosas no fueron bien hoy, Dios sabe por qué. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene un plan perfecto para ti, para mí. Nada de lo que ha sucedido en tu vida le sorprende, porque Dios todo lo sabe. El plan es perfecto, no porque seamos nosotros perfectos, sino porque Dios fue quien lo diseñó. Porque Dios fue quien lo diseñó. La perfección proviene únicamente del Señor, y Él te conoce mejor que tú mismo, y ha diseñado y puesto en acción un plan especial creado para la vida, para tu vida y la mía. Pero mis hermanos, una de las más grandes mentiras del enemigo es que te hace creer que no está capacitado, que no está listo para alcanzar tus metas y tus sueños. Saben, hermanos, voy a compartir esto aquí, porque si algo le sucede a uno en la vida, es para que uno pueda aprender
y pueda también glorificar a Dios a través de eso. Hermano, cuando fui 2 semanas de vacaciones, no, 2 semanas de vacaciones no. Cuando fui 2 semanas a Aruba a predicar, cuando llegué ese primer sábado, vi la iglesia con la 4ª parte de la silla de aquí. No era una iglesia, era una célula, un grupo pequeño. Yo lo tenía en mente que era un grupo pequeño. 2 semanas, y muchas veces, le digo, hermano, más de una vez, yo comencé a preguntarle a Dios: Señor, ¿vale la pena que yo venga aquí? Y muchos los predicadores y la persona que saben del asunto de ganancia de alma en Aruba, saben que la cosa es muy difícil allá. Muy difícil. Y al yo pararme ahí y ver un grupo de hermanos que desde el primer momento tú ves están cabeceando, están un poquito rezagados, son personas fieles que siempre están ahí en la iglesia y quieren que la cosa vaya. Prácticamente creo que había 2 jóvenes, pero los jóvenes lo vi después, no lo vi en ese momento. Y yo me paré ahí en el grupo y yo me preguntaba: Señor, ¿dónde están las almas que tú quieres que yo le predique? Yo me estaba refiriendo a almas, personas no convertidas. Y el predicador muchas veces tiende a pensar que solamente el mensaje que prepara es para otros. Pero muy pocas veces no se da cuenta que el mensaje que prepara puede ser inclusive para él. Si vamos al libro de Jonás, podemos entender, hermano, que Jonás, el libro es para el profeta. Porque al final de la cuenta el profeta era quien necesitaba entender la misericordia de Dios para con los hombres y dejar los prejuicios. Cuando yo estaba ahí, hermanos, yo prediqué una semana. A mediados así de la semana comenzaron a venir las personas. Y en ese grupo bautizaron 3 personas. 3 almas. Yo estaba muy contento, hermano. Estaba como niño con juguete nuevo, como dicen los venezolanos. También yo estaba muy sorprendido. Dios me había dado una lección muy grande ahí en ese grupo. Me la había dado muy grande. Porque de la nada Dios bendice. Y Dios trae lo que humanamente tú no ves. Dios sí lo ve, porque Dios tiene al control todas las cosas. Una de las bendiciones grandes allá fue que conocí allá una hermana de Hilaria. Si la ven, son idénticas. Y para colmo se parecen y se conocen, porque ellas 2 hablaron. Pero fue una experiencia muy bonita. Cuando me tocaba la otra semana, fui a otro grupo donde solamente estaba el pastor retirado y su esposa. Su hijo, que pertenecía a otra iglesia, decidió de ayudarnos en los controles, y otra persona más. O sea, 4 personas para una semana completa de evangelismo. Yo me quedé tranquilo, pero en mi mente, en mi pensamiento vendían: Señor, pero no era mejor que yo estuviese allá en la iglesia. Vamos a tener una campaña, debemos de seguir. Mira que el hermano Steven va a tener una campaña. ¿No es mejor para seguir ahí animando, para estar aquí simplemente con 4 personas y que ya conocen? Pero mis hermanos, los días pasaron y Dios envió una persona, y esa persona fue bautizada. Esa persona fue bautizada. No hice yo nada, todo lo hizo Dios. Porque si hay una cosa que yo tengo bien claro, es que Dios es quien hace las cosas, aunque use instrumentos humanos. Así que, hermanos, en esta vida no te limite a ti mismo y tampoco deje que el enemigo te limite. No hay nada que tú no puedas conseguir.
busca tu sueño, corre detrás de ello, pero con Cristo Jesús. No te aparte ni a diestra ni siniestra de tus planes. No importa tu edad, no importa no importa la edad que tenga, tu propósito en la tierra aún no termina. Saben, hermano, que el día 5 nosotros estábamos aquí en la iglesia, era miércoles. El hermano Rudy predicó, recuerdo. Y yo ese día, yo tenía pensado ir a visitar al pastor Alférez. Porque desde temprano su hija Candy me estaba llamando porque el pastor Alférez tenía un afán de que él iba a cumplir años y estaba contando horas y minutos y decía que ya ese día, ese era su último día de vida. Y él vivía con eso y con eso y con ese afán, hablando y hablando y eso. Y ese día, hermanos, que era miércoles, yo estoy ahí, hablo y le digo al hermano Rudy, al hermano Steven también, le digo, hermano, me voy, ¿ya qué hora es? Es muy tarde, ya casi las 10 de la noche. Y yo salí a esa hora para la casa del pastor Alférez. Cuando yo llegué, hermano, me senté, su hijo Sammy, nos sentamos a hablar ahí, mientras el pastor se preparaba. Cuando la hermana Candy vino, me estaba diciendo que el pastor constantemente estaba repitiendo y diciendo que ya él iba a morir, que ya toda la obra que había hecho en este mundo ya la hizo, y que esto y que aquello, y ellos estaban como ya un poquito hasta cansados de escuchar que él hablaba muchas cosas. Pero cuando ellos vinieron y pusieron al pastor al lado mío, el pastor dijo, bueno, ahora ¿pueden ustedes darme espacio y hablar con el pastor? Y ellos entonces se callaron. Y él dijo, mire, pastor, yo ya no tengo duda de que este es mi fin. Este es mi último día. ¿Sabe qué? Ya el sol bajó. Ayer era 5 y hoy es 6. O sea que yo estoy cumpliendo años. O sea que ya yo voy a morir. Dice el pastor Alférez. Yo voy a morir. Porque yo hice un pacto con Dios, hablé con él. Y le dije que me deje llegar a los 94 y ya yo llegué a los 94 y ya yo voy a morir, dijo él. Y yo le dije, pastor, quien dispone eso es Dios, no el hombre. ¿Saben qué, hermanos? Que el siguiente día nosotros fui con la familia, algunas otras personas, el pastor, el presidente también fue. Y allí, hermanos, el pastor comenzó con algunos testimonios que realmente impactaron mi vida. Y yo entendí nuevamente, hermano, que no importa la edad, no importa el tiempo que tú hayas tenido, tú siempre serás un instrumento de Dios porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios es quien determina cuándo es ya. Por eso nosotros, hermanos, a pesar de los ataques del enemigo, debemos de seguir adelante. Y no debemos esperar, hermano, en la iglesia hasta que nosotros seamos perfectos para hacer las cosas de Dios. Somos seres imperfectos, pero tenemos un Dios perfecto que nos ayuda a hacer las cosas. A pesar de las circunstancias, muchas veces las circunstancias nos ayudan a sacar lo que estorba, hermano. Al confiar en Dios, nos fortalecemos. Combatimos nuestras debilidades con la fe. Y cada día nuestro carácter se va perfeccionando. Tu mayor recompensa será alcanzar y cumplir el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Un ejemplo de ello, hermanos, podemos encontrarlo en aquel muchacho soñador. ¿Ustedes recuerdan cuál era el soñador de la Biblia? José. Pasó muchos obstáculos, José, pero allí Dios lo formó para que cumpliera ese plan en el tiempo que Dios había determinado para él. No en el tiempo que él había determinado para sí mismo, sino en el tiempo de Dios. En esta historia se le dio un sueño a José. Este sueño fue interpretado y su significado fue que se convirtiera en un líder muy poderoso,
que reinara sobre mucha gente, pero antes de que su sueño se realizara, tuvo que pasar por momentos difíciles y pasó por estas cosas y por bastante tiempo, hermano, y por bastante tiempo. Lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a terminar un día. Él lo va a terminar. Una de las cosas graves que pasó con José, hermano, fue que él fue vendido como esclavo. ¿Por quién? Por sus hermanos. Triste, ¿no? A mercaderes que se dirigían a Egipto. Luego fue metido en la cárcel sin la culpa de nada, injustamente. Hermano, tiempos se avecinan cuando esto va a suceder en nuestras vidas. ¿Estamos preparados para cumplir o para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida? Pasó por estas cosas por 13 años, hermano. Antes de ser nombrado gobernador. Pero como gobernador, José tenía un propósito muy importante. Se aseguraba de que la sobra de los 7 años de abundancia fuera recogida y que el trigo se repartiera durante 7 años de la hambruna. De esta manera ayudó a alimentar a mucha gente. Esta historia nos muestra la paciencia de José y la fidelidad de Dios. A pesar de las dificultades que él tenía que enfrentar, Dios estaba con él y el plan que Dios tenía para su vida se cumplió. Así que, hermanos, no importa lo que pueda padecer, debemos seguir en el brazo de nuestro Señor. Dios ha prometido que estará con nosotros en Isaías 41 y los versículos 10 al 13. Dios nos ha dado promesa y una de ellas es que Él va a estar con nosotros donde quiera que estemos. Al pasar por el fuego, yo estaré contigo, dice el Señor. Dice, no temas, que yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ciertamente te ayudaré, ciertamente te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ciertamente, dice la palabra de Dios. Y nos dice, no temas. Así que, hermanos, Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, como así Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El gran propósito de Dios es darse a conocer, hermano. Y tú y yo somos los instrumentos de dar a conocer a Dios. Este es el gran énfasis de la Biblia, hermano. Dar a conocer a Dios. Jesucristo dijo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios y a su Hijo Jesucristo. El programa de Dios para las misiones se centra en sí mismo. El gran objetivo de Dios es glorificarse a sí mismo y darse a conocer a todos los hombres. Ahora pues, oh Jehová, dice 2 de Reyes 19, dice así: ahora pues, oh Jehová, Dios, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová. Tenemos ejemplos, cantidades de ejemplos de líderes, personas que Dios llamó y lo llamó con un propósito, hermano. Personas así como Moisés, como Abraham. No fue fácil. Quizás nosotros podemos leer y leer. Cuando nosotros vivimos, palpamos, sentimos lo que significa o lo que cuesta cumplir el propósito de Dios, es otra cosa. Es por eso, hermano, que nosotros necesitamos cada día de asirnos al brazo del Señor para poder cumplir su propósito. La última parte del versículo dice, para daros un fin que esperáis. Dios nos guiará, y esa es una de las promesas que encontramos en el libro de Isaías 58:11. Dios nos guiará y saciará nuestro deseo. Isaías 58, versículo 11.
A ver qué dice. Dice así: y el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma, y engordará tus huesos, y será como huerto de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan, hermano. Esa es una de las promesas de Dios. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: debemos confiar en su palabra. Nahum capítulo 1 versículo 7. Bueno es el Señor para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. ¿Confía tú en Dios? ¿Tú lo confías? Confiar no significa simplemente decirlo, sino también vivirlo en los momentos críticos de la vida. La Biblia afirma que Jesús va a venir pronto. Y en San Juan capítulo 14, el versículo 1 al 3, la palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, pero también creed en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, no se lo dijeres. Por eso voy a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que vosotros estéis donde yo esté. Así es, hermano. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado? ¿Cuál es? Hermanos, Dios nos creó con dos propósitos. Cuando Dios hizo al hombre, Dios lo puso como cabezante o como mayordomo de la creación. El hombre tiene el desafío de cuidar la creación de Dios, para que se enseñoree sobre todo lo creado. Y la otra parte es para darlo a conocer. Es de vital importancia que cada ser humano cumpla con el deseo de Dios, de cuidar y velar y dar a conocer. Lo maravilloso del caso es que no estaremos solos. Pasaremos momentos tristes como hemos repasado, pero Él nos ha prometido que siempre estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. Hermanos, el tiempo se aproxima y es ahora cuando los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Ya no hay tiempo que perder. Debemos cada uno de nosotros tomar la tarea de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No nos preocupemos en buscar cosas que son pasajeras en este mundo. Tratemos, hermano, de atesorar cosas en el banco del cielo, donde realmente no hay ladrón, donde no hay polilla, donde no hay comején, podríamos decir. Los tiempos cada día se tornan más y más difíciles. El pueblo de Israel, hermanos, tenía el privilegio de ser el pueblo escogido, pero muchas veces se orgullecieron de ser ese pueblo y se desviaron del camino el cual Dios lo había puesto. Hermano, nuestro deseo esta mañana o esta tarde ya, que cada uno de nosotros podamos volver a los viejos caminos y podamos nuevamente ponernos en el carril donde Dios nos puso. Porque Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para usted también, hermana, y Dios tiene un propósito para mí en este mundo. No vinimos simplemente para pertenecer a una iglesia más. Vinimos para hacer la obra que Dios ha encomendado para que nosotros podamos hacer. Que Dios pueda bendecir a su iglesia esta mañana.
Y esta mañana, hermano, yo quisiera preguntar aquí. Dios está llamando a sus hijos a que nos consagremos a Él y seguir adelante hacia el camino. Falta poco y debemos avanzar, hermano. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quisieran colocarse de pie? Y vamos a invocar una oración. La sierva del Señor dice en el libro del Camino a Cristo, en la página 70, conságrate a ti mismo al Señor todas las mañanas, y que esto sea lo primero que haga. No ver el teléfono, quién te habló, quién te envió, no, hermano, sino buscar la presencia de Dios. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, sabemos del propósito que tú tienes en nuestra vida, pero muchas veces parece como que se nos olvida. Hemos sido llamados aquí, Padre eterno, para una obra especial. Los ángeles desearían estar o ocupar el lugar que nosotros tenemos aquí en esta vida, en este mundo. Pero nosotros formamos parte de esa gran historia de la redención, de un mundo que cayó, pero fue rescatado por tu amor, Padre querido. Estamos aquí como tus siervos, y cada uno de nuestros corazones, Padre eterno, está dispuesto a ser limpiado por ti, ser moldeado, Padre eterno, para que nuestro carácter cada día puedan semejarse al de Cristo Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayude a cada día a tener la humildad de José, a cada día tener la determinación de Moisés, que a pesar de las críticas, a pesar de las turbulencias, él siguió adelante. Permite, Padre eterno, que podamos tener la fe de Abraham, que a pesar de no ver, podamos creer que tú estás a nuestro lado. Señor, esta mañana o esta tarde queremos que nos consagre, Señor, de una manera especial. Y pedimos, Señor, que nos perdone sobre todas las cosas, porque muchas veces, Padre eterno, te hemos fallado consciente e inconscientemente, Padre eterno, con palabra y con hechos. Pero esta mañana pedimos, Señor, que tú puedas santificar cada una de nuestra voluntad, y que cada día, Padre eterno, nos dé la manera más apropiada para poder allegarnos, Señor, a los demás. Ayúdanos, Señor, y gracias, Padre eterno, por el privilegio de poder tener personas aquí en esta iglesia, porque aunque quizás no pertenezcan a esta iglesia, pero que han venido, Padre eterno, y han puesto sus corazones para escuchar tu palabra. Padre, toma esto en cuenta y sálvalo, Señor, en el día de tu venida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano.